De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Quiero un amor que se entusiasme al notar que despierto a su lado, y a lo mejor que se le olvidan con besos algunos enfados. Quede por mí lo que yo nunca soñé que daría por alguien así, que me despeine en la noche, el día o la tarde. Quiero un amor que me desnude en invierno o en pleno verano, alguien con piel, y que me borre del cuerpo el sabor del pasado, y que al menos de mis intentos mi vida me abrace con fuerza, alguien a quien pueda confiar lo que traigo por naturaleza. Un amor así, sin lujo y con detalles, que me atraiga así, besándome en la calle, que en su corazón habite la nobleza, y en la habitación perdamos la cabeza. Un amor así, sin tantos desafíos, que descanse en mí y ría cuando río, que en su dirección se cumpla mi deseo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Pasan 6 minutos de las 13 horas. Estamos escuchando con un poco de ritmo a Florencia Núñez para ponerle un poco de movimiento a este lunes. ¿Qué día es hoy? Lunes 25, ¿no? 25. ¿Qué día es hoy? Viene de la estratosfera esta mujer, más o menos, ¿no? Porque, bueno, uno arranca temprano, Mati, ¿no? Sí, entonces, uno arranca temprano y el día empieza movido siempre, más cuando es lunes, viste que tenés que ir ajustando toda la semana. Y a veces aparecen novedades, el fin de semana pasan cosas, entonces, sí, bueno, es totalmente un poco actualizarse, pero bueno, si entra un sol tan cálido como el que entra hoy por la ventana, es todo mucho más fácil, ¿no? Exacto. Estábamos escuchando a Florencia Núñez, que estoy viendo en sus redes que este 28, o sea, el jueves, presenta un nuevo single. Así que estaremos atentos a esto. Década y media se llama. Así que aquellos que siguen a Florencia Núñez estén atentos a sus redes, porque sale una nueva canción, entonces, de esta artista rochana, ¿no? De rochana, porque es rochense, pero rochana por la canción Rochana Mía, que bueno, estas canciones que ella ha dedicado a la poesía de su territorio, ¿no? A mí en particular me gusta mucho escucharla. Así que bueno, déjense anotados que hay una nueva canción de Florencia Núñez el jueves 28. Bueno, la estaremos esperando. Exacto. Entonces. Como esperábamos que saliera el sol, justo estábamos hablando de eso antes de entrar al aire, que tuvimos un sábado muy, muy lindo, muy agradable, y después ayer como que volvió de nuevo un poco la nubosidad, y hoy retomamos de nuevo para el arranque de la semana. Entonces vamos alternando en esta época del año, que obviamente siempre es más probable que haya más incidencia de la lluvia y de los días un poco más nublados, pero bueno, para arrancar la semana creo que está bien arrancar así, ¿no? Sí, de todas maneras está bien arrancar así, en el sentido de que la temperatura está bastante agradable, tenemos una temperatura bastante más alta que la que tuvimos la semana pasada, pero la humedad esta parece que va a permanecer. De hecho, Inumet había hecho un aviso en estas horas por nieblas y neblinas que continuarán durante estos días. Mirá, si vos ves la página de Inumet, las temperaturas van a estar entre los 12, los 16 grados mañana, martes 26, el miércoles 27 algo similar, medio nuboso y cubierto, ¿no? Va a seguir así, un poco más agradable que la semana pasada, pero con humedad, así que aprontándose en esta semana para tener este clima. Una semana que está arrancando a nivel de la agenda política, de la agenda del presidente de la República, con reuniones de ministros. A esta hora el ministro Yamandu Orsi, o al menos hasta hace un rato, no sabemos si todavía continúa, estaba reunido en la Torre Ejecutiva recibiendo al ministro del Interior, Carlos Negro, y también al ministro de Economía, Gabriel Odone. Luego en la tarde va a recibir a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en una agenda
que está en el marco, por lo que nos decían fuentes oficiales, en el marco de la rendición de cuentas, ¿no? El telón de fondo tiene que ver con eso, con la preparación de la rendición de cuentas, que como ustedes saben tiene que presentarse hacia finales de junio, es habitualmente cuando se presenta la rendición de cuentas de acuerdo al límite constitucional. Y bueno, hay cuestiones para analizar en términos de cada una de los ministerios, de las carteras, cuáles son sus intenciones, y obviamente el análisis articulado con el Ministerio de Economía, qué posibilidades hay en este próximo proyecto de ley. Y también se confirmó que habrá un Consejo de Ministros este miércoles en la mañana en Torre Ejecutiva con una agenda abierta política que, bueno, habrá que ver por dónde se encausa, pero tiene que ver obviamente con las preocupaciones de cada uno de los ministerios y de Presidencia de la República. Sí, es la fase de trabajo del ministro de Economía, Gabriel Odoni, y del director de OPP, Rodrigo Arim, que empiezan un poco a diagramar lo que va a ser la presentación de esa rendición de cuentas. Después siguen trabajando, porque obviamente en el tratamiento legislativo ellos tienen una influencia muy importante, pero ya un poco por detrás, ¿no? Ahí los que empiezan a jugar en primera línea son los senadores y diputados, en una rendición de cuentas que, como hemos hablado, lo hablamos acá con Lucía Topolanski, llega en un momento complejo, el país no creció como se esperaba, y bueno, y eso hace que los recursos, que siempre son finitos, tengan que empezar a jugar y a distribuirse de distintas formas para bueno, tratar de cumplir con todos los objetivos. Y no, claro, sí, de alguna manera se había adelantado que el proyecto era un proyecto que con una idea inicial de gasto cero, como vos decías, pero bueno, hay demandas, obviamente, demandas que tienen que ver también con compromisos del gobierno. Habrá que ver cómo se reordenan esos gastos, pero sí el crecimiento es un crecimiento moderado, ¿no? Y más bajo del que se había estimado, por lo tanto la estrategia del 2027 también será una estrategia ajustada, ¿no? Y para cerrar el tema, te agrego un condimento más, que es la baja aprobación del gobierno, ¿no? Esto se da en un escenario de baja aprobación del gobierno, y esto es economía, pero también es política. Entonces, bueno, ahí se tendrán que tomar decisiones y ahí el presidente de la República tendrá la última palabra. Y ver cuáles son entonces los equilibrios. Les adelantamos parte de lo que tendremos en el programa de hoy. Obviamente recordamos que se pueden comunicar con nosotras a través del 099-891 o 888, pero la idea es poder compartir algunas noticias que son noticias positivas, que tienen que ver con, por ejemplo, la inserción de las mujeres en la ciencia, la tecnología, ¿no? La innovación en nuestro país. Estamos hablando de Martina Bach, que es una mujer oriunda de Artigas, una joven que acaba de convertirse en la primera mujer egresada de Ingeniería Biomédica del UTEC en Fraiventos, y vamos a conocer parte de su historia para ver también de qué se trata este enfoque disciplinar, la ingeniería biomédica, pero constituye algo relevante porque efectivamente es la primera mujer egresada de esta carrera en LUTEC de Fraiventos. Sí, una de las noticias que surgió el fin de semana, en las que estuvimos trabajando en la mañana, en un acto muy, muy emotivo. Ella fue la primera recibida en la UTEC de Fraiventos como ingeniera biomédica. Ella es oriunda de Artigas, tiene 23 años, y es la primera de muchas, porque ella misma lo dijo cuando habló. Destacó esto que vos decías, la importancia de que este tipo de ciencias llegue al interior del país, que sean las mujeres las protagonistas, y destacó que será la primera de muchas porque ya hay muchas que están siguiendo sus pasos, que están en esta carrera, que se están recibiendo de tecnólogas. Entonces seguramente en los próximos años tendremos nuevas ingenieras. Vamos a hablar con ellas sobre el final del programa. Exactamente. También vamos a hablar de economía social y solidaria. Vamos a recibir al economista Andrés Din, que él es investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración del UDELAR, y es un referente académico en el estudio del cooperativismo de trabajo y la autogestión en el país. Hay algunas noticias recientes sobre economía social y solidaria en nuestro país que tienen que ver, como
por ejemplo, con un censo nacional del cooperativismo que está impulsando INACOP para este 2026, ¿no? Para actualizar la información acerca de cuál es la dimensión del ecosistema cooperativo en nuestro país, que es muy grande, que da 30.000 puestos de trabajo directos, alrededor del 1,6% de la población ocupada. Vamos a hablar también de algo que es reciente, que es la instalación del Consejo Consultivo de Economía Social y Solidaria, que se instaló el mes pasado, tras un periodo de inactividad. Además, esto forma parte también de la ley 19.848, que es la ley que le da precisamente marco a la economía social y solidaria, y estaremos hablando sobre los aspectos fundamentales entonces de esta otra economía que se presenta como una economía alternativa, ¿no? Y en particular sobre el cooperativismo de trabajo, que es un cooperativismo, digamos, que tiene un fuerte arraigo en el país, como toda la historia del cooperativismo en nuestro país. Así que Andrés Din también va a estar en la tarde de La Colmena para poner esta mirada sobre esta otra forma de hacer economía, de tener trabajo, de generar ingresos. Sí, esto que vos mencionabas, tanto el Consejo como el Censo, tienen que ver un poco con el diagnóstico de la situación del cooperativismo. Un poco de eso hablaba a fines de abril a Andrés Din, que fue entrevistado por Lucía Barrios para La Diaria, y él ahí preliminarmente lo que destacaba es que las cooperativas duran más, pagan mejor y despiden menos. Vamos a profundizar un poco en eso. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a estar en contacto con una diputada. Estamos hablando de una diputada que es conocida en esta Casa de La Colmena, Paula de Armas, la diputada del Partido Colorado, porque junto con Tatiana Antúnez están trabajando en un proyecto de ley para modificar el sistema de adopciones. Es un tema que está sobre la mesa hace mucho tiempo y están tratando de llegar entonces a un proyecto de ley que tiene que ver con licencias especiales para las familias adoptantes, crear un registro en ACE para que los niños y adolescentes puedan conocer, por ejemplo, las patologías heredadas, cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay una entrevista que salió también en La Diaria de hoy, que es tema de portada de La Diaria. Yamila Silva Carro estuvo trabajando en este asunto y vamos a actualizar entonces a través de este contacto telefónico con Paula de Armas para ver en qué está este proyecto y cuál es el interés central de estas modificaciones. Que se vea como yo le veo. Que se vea como yo le veo. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy.
Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son pedacitos de sol, retazos de luz. Pasan 20 minutos de las 13 horas. Como ya adelantamos, se está trabajando en un proyecto de ley para generar algunas modificaciones respecto al sistema de adopciones. De hecho, se conformó un grupo convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el que también participan el INAU, el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, el Hospital Pereira Rosell y la sociedad civil. Y las diputadas Paula de Armas y Tatiana Antúnez están liderando de alguna manera este trabajo en el Palacio Legislativo. Es un proyecto de ley que intenta modificar un conjunto de aspectos del sistema de adopciones, y para hablar sobre alguno de estos aspectos, seguramente vamos a poder profundizar en algún otro momento. Estamos en comunicación con Paula de Armas, diputada del Partido Colorado, a quien ya conocemos aquí en La Colmena, que estuvo no hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estar contigo. Igualmente. Bueno, hay una nota hoy en La Diaria que es interesante, el gancho, digamos, respecto a por qué ustedes sienten el interés de involucrarse en este proyecto. Me gustaría que lo contaras, que tiene que ver con una experiencia más bien personal. Sí, bueno, el tema de las infancias, en lo personal siempre fue algo que bueno, en este anhelo, en esta intención al principio de llegar al Parlamento y después habiéndose concretado, era uno de los temas que esperaba poder trabajar y aportar, ¿no? Y lo mismo le pasa a Tatiana Antúnez, mi compañera de trabajo en esto, que ella incluso trabajó en INAU muchos años. Increíblemente estas cosas de la vida también, ¿no? Tuvimos una entrevista, nos hicieron una entrevista por separado, una misma persona, un periodista y también docente, quien a ambas nos comentó en esa entrevista de que era padre adoptante y que había adoptado una nena, incluso un caso muy bonito porque no era una bebé, ¿no? Tenía, si no me equivoco, 5 años cuando la adoptó, así que la historia, por supuesto que nos termina conmoviendo. Él me comenta a mí de Tatiana, y yo, y bueno, y a Tatiana de mí, en esto las dos dijimos, por favor contanos más, ¿no? de la historia, y ahí empezó todo. Él después asistió a nuestros despachos a entregarnos junto con su esposa información de cómo había sido su proceso, a contarnos su experiencia, de las falencias que veían todavía en el proceso de adopciones y sus aportes para poder mejorarlo. Y ahí empezó todo. Me recuerdo después en el plenario que nos miramos con Tati, y recuerdo haberle hecho una seña de vamos para afuera ahí al ambulatorio de la Cámara. Salimos y fue no tuvimos nadie, ninguna de las dos lo dudó, digo, ¿por qué no lo trabajamos juntas, no? Y bueno, así empezó y así seguimos trabajándolo desde el día 1 y hasta el final. Creo que eso también nos ha ayudado mucho a demostrar algunas cuestiones de la política que a veces la gente tanto nos pide, que es logremos el diálogo a pesar de nuestras diferencias ideológicas, que
bueno, hay temas como este que realmente hay que trabajarlos en equipo y hay que encontrar los consensos y bueno, en esa línea de trabajo estamos, Carolina. Paula, ¿cómo estás? Te saluda Matías. Consultarte concretamente cuáles son aquellas cosas que aparecen como necesarias modificar en esta evaluación conjunta que hicieron. Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, mira, les comento, nuestra idea inicial era tener presente la inexistencia al día de hoy de licencias especiales que protegieran a las familias adoptantes durante el proceso, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? La adopción es un proceso bastante extenso en el cual las familias tienen que ir cumpliendo determinadas instancias. Tienen que ir a determinados talleres, los cuales son obligatorios y después quedan inscriptos en el Registro Único de Adoptantes para luego poder hacer la integración con sus hijos, ¿no? Esto que yo describo en pocas palabras son a veces años, estamos hablando. ¿Qué sucede? Las familias adoptantes no tienen nada que los proteja jurídicamente respecto de su trabajo. Y acá empieza una de las grandes contradicciones del propio sistema, porque el INAU, es decir, el Sistema de Protección de Menores, le dice a las familias, bien, para que tú seas idónea para poder adoptar a un niño, tenemos que tener la tranquilidad de que percibas un sueldo, ¿verdad? La familia, el núcleo familiar, que pueda garantizar las necesidades básicas del niño cuando esté en tu hogar. Pero sin embargo, cuando las familias tienen que asistir a los talleres y demás, muchas corren riesgo de perder sus trabajos, porque no hay una norma que los ampare. Como si nosotros hacemos el paralelismo con un embarazo biológico, ¿no? Las mujeres asisten a las consultas médicas, todas las que sean necesarias, y la ley las ampara, es decir, ellas no pierden los beneficios de sus trabajos ni el presentismo y muchas veces incluso el riesgo de perder su trabajo. Esto es lo que le está pasando a las familias adoptantes, es decir, yo quiero adoptar, me exigen que tenga un trabajo estable y por otro lado corro riesgos porque cuando tengo que asistir a los talleres para poder ser idóneo, no hay nada que me proteja y están a la buena fe del empleador, sea público o privado. Claro. En este sentido, al ministro de Trabajo le planteamos la situación, tuvimos muy buena receptividad del Poder Ejecutivo, así que creemos que eso lo vamos a poder lograr. Paula, esa es como parte del costo de este proceso, ¿no? Pero ustedes hablan de barreras económicas también, entonces, para poder adoptar, inclusive llegan a un número en cuanto a ese costo. Sí, bueno, ahí, Carolina, hay varios aspectos respecto de lo económico, ¿verdad? Primero, lo primero que digamos, identificamos fue los costos de los procesos judiciales. Claro. Porque la familia adoptante tiene que asumir el costo de, esto es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tiene que asumir el costo del abogado que representa a la familia biológica, el abogado que representa al niño y el abogado que los representa a ellos. Entonces ahí ya ni que hablar, hay un costo no solo de profesionales, sino también de timbres y demás cosas que requieren un proceso judicial. Pero después lo empezamos a analizar y en realidad va mucho más allá de eso, porque si nosotros tratamos de ser lo más terrenales posible para que este proyecto de ley realmente impacte en la vida de las familias y de los niños, ¿no? Porque, a ver, cuando está todo centralizado en Montevideo, claro, ¿no? A mí me pasa como legisladora del interior, si bien estoy en Canelones, ciudad, pero también Canelones es muy amplio y si lo traslado, por ejemplo, al noreste, a mí es donde nací y crecí, me consta lo difícil que es llegar a Montevideo, ¿no? Y la poca movilidad que hay. Ni te hablo de los departamentos del norte de nuestro país. Imagínense ustedes que para cada uno de los talleres que hablábamos recién, las familias se tienen que trasladar a Montevideo. Y después puede pasar que en el momento de la integración con el niño hayan familias adoptantes que son de Montevideo, como es el caso de este docente que nos trajo su historia, y que la niña esté en un hogar en un departamento del interior. Sucede lo mismo, deben trasladarse unas distancias importantes y muchas veces hasta hospedarse. Todo eso genera un gran costo para las familias. Entonces, lo que le planteamos en esta mesa de trabajo que se conformó, por suerte, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y en la que estamos todos los actores, lo que le planteamos al INAU fue, bueno, yo creo que es momento de replantearnos
lograr una real descentralización, ¿no? Y no con ideas demagógicas, sino ideas que creemos que son posibles. Regionalicemos el país en 4 regiones, ¿no? Veamos la conectividad de los departamentos y logremos acortar los costos y los tiempos también para las familias que quieran adoptar. Eso lo planteamos, lo pusimos sobre la mesa, creemos que es un cambio más bien a nivel ejecutivo, ¿no? Más que legislativo, pero tuvimos una buena receptividad y vamos a luchar para que suceda. Paula, después otra de las cuestiones novedosas que aparecen tienen que ver con crear un órgano independiente para revisar las apelaciones. ¿Con qué tiene que ver esto? Y explícanos cómo funciona actualmente el sistema. Bueno, yo siempre les digo y lo sostuve en esa mesa de trabajo con total sinceridad. Yo entiendo que las cosas difíciles en realidad, más que naturalizarlas, nos deberían interpelar a trabajarlas mucho más y es esa nuestra posición y la mía personalmente. En esto he sido bastante estricta porque el INAU es juez y parte en los procesos. ¿Y a qué me refiero con eso? Para que la gente nos entienda el INAU es el que evalúa a las familias, ¿verdad? Durante estos talleres, estos procesos anteriores a la inscripción del registro único de adoptantes, al RUA. Y entonces el INAU cuando llega a ese momento le dice, bueno, ustedes, porque puede ser una familia monoparental, es idóneo para adoptar o no es idóneo para adoptar. ¿Qué pasa? Cuando a la familia le dice no es idóneo para estar en el registro, muchas de estas familias les genera el interrogante de, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales no soy idóneo, verdad? Y quien evalúa esa interpelación, esa apelación, justamente que hace la familia a un fallo administrativo, es el propio INAU. O sea, no tiene sentido. Si vos lo trasladas al Poder Judicial, un juez dicta una sentencia y luego, si una de las partes lo apela, eso lo resuelve un tribunal de apelaciones. O sea, una persona que fue imparcial al proceso y que puede evaluar ambas partes, ¿no? Estamos convencidos de que esto hay que revisarlo. Lo pusimos sobre la mesa acá también en la institución con esta oportunidad de que el Poder Judicial y la Defensoría están presentes y estamos evaluando de qué manera crear este órgano de fiscalización, dónde estaría ubicado y cuál sería su rol, pero entendemos que hay que dar más garantías en este sentido y esperamos lograr el acuerdo con las partes. ¿Alguna cuestión más, ¿no?, que de alguna manera nos remite también a una historia que conocimos públicamente a través de la película Mamá está acá, una película que está en cartelera, una película tipo documental de 2 directoras uruguayas? Mamá está acá habla de diferentes maternidades y en particular aparece la maternidad también de Paula Villalba, que es una artista uruguaya, vestuarista, y ella es madre y cuidadora monoparental de Lucas, que hoy tiene alrededor de 10 años. Ella cuenta, lo que se cuenta en la película tiene zonas obviamente grises, zonas duras, zonas de mucha felicidad y alegría por finalmente Paula poder haber logrado esa adopción. Ella cuenta que esperó a su hijo más de 3 años, ¿no? Y habla del calvario, de los trámites, ¿no?, para poder llegar a Lucas. Y después aparece otra historia. No sé si viste la película, Paula. No, pero la voy a mirar ya mismo. Ahora que tenés que mirarla, sí, la tenés que mirar porque la historia de Paula es una historia que tiene que ver mucho con estos planteos que estás haciendo acerca de lo que hay que cambiar. Y una de las cuestiones tienen que ver con que Lucas pasan los años y aparecen algunos trastornos complejos de conducta que de alguna manera inhabilitan su socialización. Paula ha hablado mucho sobre esto y en particular sobre uno de los aspectos entonces que ustedes se proponen cambiar y que tiene que ver con el derecho a la identidad y el acceso a la información médica biológica, ¿no? Como uno de los ejes entonces del proyecto, ¿no? Acceder a los antecedentes de salud y patologías hereditarias. ¿Cuál es la cuestión de esto? Explícanos entonces, porque de alguna manera Paula lo que dice y ha dicho en algunas notas es que ella de alguna manera se encontró con sorpresas, ¿no?, con situaciones que desconocía. Sí, bueno,
Ahí, Carolina, lo que contás, la verdad no la he visto la película, pero te agradezco porque la voy a mirar. El caso de Paula, al igual que muchos otros que nos han llegado, lo que hacen es reflejar la realidad, ¿no? Entonces, por eso nosotras también hemos tratado de pisar fuerte y hablar con todas las organizaciones respecto de esto, y además con vivencias, ¿no? Como esta, como la primera historia que nos llevó a nosotras, como la de Paula y Lucas, y como tantas otras que tenemos cercanas y que nos reflejan estas cosas, ¿no? Claro. Mira, lo de la historia médica en realidad nace también a raíz de otro relato de unos amigos que son hermanos adoptados los dos. Ellos son, en realidad la familia son 3 hermanos adoptados, una familia hermosa. Y bueno, justamente en un almuerzo me comentan, ¿sabes que hay algo que nos pasa? Que cuando vamos al médico, el médico nos pregunta, ¿usted tiene algún antecedente familiar? Que nos preguntan a todos. A ver, si uno lo baja a la realidad, esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Usted tiene algún antecedente? Entonces ellos naturalmente empiezan a hablar de su mamá adoptiva. Ah, mamá tiene, no sé, por ejemplo, presión, ¿no? Colesterol. Después se dan cuenta y dicen, no, pero yo en realidad no sé mi historia de mi mamá biológica. No tengo idea si mi mamá biológica tuvo alguna enfermedad o alguna patología que puede ser hereditable. Y hace poco una de mis mejores amigas, que también es adoptada, estuvo con una enfermedad muy compleja y de verdad fue muy duro el diagnóstico. Fueron meses y meses y meses de muchísimos estudios clínicos porque no sabíamos qué tenía y tampoco conocíamos si su mamá biológica tenía alguna patología. ¿Y por qué hablamos más de la mamá? Porque en realidad en casos complejos de extrema vulnerabilidad sabemos que la persona que se puede identificar inmediatamente siempre es la mamá, ¿no? El progenitor no siempre está presente, no siempre lo conocemos, pero la idea es que justamente en este marco de, como decías Carolina, de proteger la identidad del niño, creemos necesario poder crear un registro específico, que entendemos que esto no requiere de recursos, sino de un poco de organización, porque nos decían en esta mesa de trabajo, pero eso ya el niño lo puede saber, o hay que, hoy en día con las historias clínicas, es verdad que son digitales, un montón de cosas, pero el desgaste de buscar, de encontrar, ¿no? Yo digo, es una cuestión de orden que puede ir directamente en una situación compleja como esta, en la que a veces el tiempo apremia, ¿no? Ir directamente a ese registro y saber que allí estará la información que él o ella necesitan para bueno, justamente en pro de su propia salud. Creemos que esto es necesario y que, bueno, estas experiencias que estamos narrando, tanto la que tú narraste, Carolina, como las historias tan cercanas a nosotras, reflejan de que hay que tomar este tipo de decisiones y organizar un poco más las cosas. Porque después también nos decían, bueno, pero hoy hay estudios genéticos que también permitirían detectar alguna enfermedad o conocerla mediante la ciencia, y estamos de acuerdo y celebramos que eso exista. El tema es que a veces los costos de esos estudios son realmente elevados, y no todo el mundo los puede pagar ni acceder tan rápidamente. Así que creemos que esto puede ser una herramienta más que contribuya en estos casos. No es la solución, entiendo, a enfermedades, pero sin duda que es una contribución a esto de la identidad y la protección de la salud de estos niños, niñas y adolescentes. Paula, para cerrar, está el proyecto ya sobre la mesa, ahora se viene el tratamiento legislativo. ¿Qué han podido observar en cuanto a apoyos? ¿Cuándo lo van a presentar concretamente? ¿Cómo vienen trabajando en eso? Bueno, lo venimos trabajando desde hace meses y, como te decía Mati, esto se ha expandido mucho más de lo que pensábamos al inicio. Entonces queremos realmente contemplar todos los puntos. Este intercambio de la mesa de trabajo ha sido muy enriquecedor y de esa mesa van a surgir conclusiones que estimamos que vamos a estar hasta julio trabajando allí. Y bueno, queremos también que en el proyecto estén incluidas las recomendaciones legislativas que se establezcan de esa mesa.
De todos modos venimos charlando, en mi caso lo charlé con Pablo Audala, quien me recibió muy amablemente, quien además trabajó muchísimo en INAU y bueno, fue dejando también su cuota y su granito de arena para que esto sea cada vez mejor, pero también comprendiendo que todavía quedan muchas cosas, estuvo muy dispuesto a escucharme, incluso puso a disposición, como lo aclaraba allí en la nota, equipos técnicos también si necesitamos para dar una mano en la construcción del proyecto. Y así que ya te digo, Mati, que en realidad estamos todavía armándolo, definiéndolo en cuanto al articulado. No va a ser un proyecto extenso, va a ser un proyecto bien enmarcado en estos puntos tan necesarios, y esperamos que bueno, así como lo iniciamos y lo vamos a presentar juntas, una legisladora del oficialismo y una legisladora de la oposición, creo yo que dando el ejemplo de la buena política, también esperamos que tenga el mismo nivel en la comisión y por supuesto en el plenario. Paula de Armas, muchas gracias por estos minutos entonces con La Colmena y nos encontramos en cualquier momento. Un placer, les mando un abrazo. Un abrazo grande. para ti también. Era la diputada del Partido Colorado, Paula de Armas. Hacemos la pausa y ya está aquí en el estudio de la Diaria Radio Andrés Dim para conversar sobre el cooperativismo de trabajo en nuestro país. Esta una de las formas más sólidas, tal vez más maduras de lo que es la economía social y solidaria. Estaremos hablando también sobre este tema en unos minutos. Yo daría solo por un día volver. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Un libro de cuentos, árbol para trepar. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro.
presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Pasan 44 minutos de las 13 horas. Ya estamos recibiendo aquí al economista Andrés Dinh. Antes le quiero decir a Marcelo El Cabeza, que escribe desde Rocha, que cuando, después de que terminemos la nota con Andrés Dinh, vamos a poner la canción de Florencia Núñez, que la canción donde ella dice Rochana mía, no Rocha la mía. Y te invito, Marcelo, a buscar la letra de la canción que se llama Contigo y en el Palmar, que es parte de este trabajo que hizo Florencia Núñez en el 2020, del disco Porque todas las quiero cantar, que hizo como un homenaje a los creadores de Sus Pagos, y específicamente en uno de las prosas de esta canción dice: ay, Rochana mía, te quiero dar junto a mis caricias este cantar, que solo tiene sentido si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar. Después la vamos a escuchar, Marcelo, pero quería no perderme este comentario, porque después se nos va el tiempo, nos embarcamos en una cosa y nos olvidamos. Andrés Dinh, muchas gracias por estar aquí en La Colmena. Hace tiempo que queremos hablar de la economía social y solidaria, y en particular del cooperativismo, y en realidad hace poco leíamos en La Diaria una columna y una entrevista acerca del cooperativismo de trabajo, que es de alguna forma la rama en la que has estudiado más. Bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, en primer lugar, capaz que nos gustaría poder situar la economía social y solidaria para, dentro de ese gran paraguas, ver entonces el cooperativismo. ¿Cómo podemos definir la economía social y solidaria? Bueno, no es una definición tan sencilla. Okay. La idea es que a nivel académico de los movimientos sociales se ha tratado de agrupar un conjunto de formas de organización empresarial que no siguen las lógicas de las empresas convencionales o empresas capitalistas, en el sentido de que son empresas que buscan, su objetivo es el fin de lucro, claro, ganar la maximización de beneficios de las empresas, que son propiedad de un grupo en general pequeño de empresarios que poseen el capital y que contratan a cambio de un salario a un grupo de trabajadores y trabajadoras. Entonces se ha tratado de agrupar un conjunto de empresas que tienen otro tipo de lógica, pero que en sí mismo es muy diverso y que, dependiendo de los criterios que tomemos, puede englobar distintos tipos de organizaciones. No hay duda de que engloba el cooperativismo, pero dentro del cooperativismo también hay una gran variedad. Están las cooperativas, por ejemplo, en Uruguay las que tienen más presencia son las cooperativas de vivienda, que son organizaciones donde la gente se junta para solucionar su problema de acceso a la vivienda, construyen un edificio y después lo administran. Están las cooperativas de consumo, donde la gente se junta para consumir, ¿no? Lo que hacen es, digamos, eliminar intermediación para poder comprar un poco más barato o a veces a mejor calidad. Están las cooperativas de ahorro y crédito, están las cooperativas agropecuarias, donde son productores agrícolas los que se cooperativizan. Y están las cooperativas de trabajo, donde la gente se junta para trabajar juntos, donde ahí los trabajadores son los dueños de las empresas en esos casos. Y ese es en particular el grupo de organizaciones en las cuales yo me he especializado. Pero después la economía social y solidaria es más amplia aún y abarca también otros tipos de organizaciones que no necesariamente son cooperativas, como por ejemplo organizaciones mutuales. En Uruguay hay algunas conocidas que son proveedores de servicios de salud, o algún tipo de asociación civil. La idea es que sean organizaciones que tengan algún tipo de gestión democrática o participativa, que eso sucede en esos casos. Puede también incluir, dependiendo de los criterios, algún tipo de organización sin fines de lucro, algún tipo de ONG, e incluso organizaciones empresariales pequeñas, a veces precarias, que no llegan a conformarse como una cooperativa de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, las cooperativas de trabajo, para conformarse, tienen que tener un mínimo de 6 socios o socias, pero puede haber una organización que sean 4 personas trabajando en condiciones de cierta horizontalidad, de igualdad, y que no funciona con las lógicas de una empresa convencional, y que, bueno, también entra en esta categorización de economía social y solidaria, ¿no? Claro. Todo eso podría estar incluido. Pero evidentemente el cooperativismo o las formas cooperativas son las que priman, digamos, en este paraguas de la economía social y solidaria. Sí, son las que tienen más presencia, claro. Y además
a diferencia de las otras formas de economía social y solidaria, en Uruguay tenemos mediciones bastante buenas sobre qué estamos incluyendo, sobre cuántas empresas estamos hablando, sobre cuánta gente trabaja ahí. En particular, el INACOP publica un informe anual con este tipo de información, y según el último informe, que es con datos de 2024, en Uruguay tendríamos algo más 1.100, 1.000 y algo de cooperativas en todas sus modalidades que emplearían a cerca de 30.000 personas, ¿no? Claro. Eso es entre un 1 y un 2, 1,5% de la población ocupada activa trabajando en Uruguay. Claro. Cuando hablamos de la población activa trabajando, una cosa son los trabajadores, que son 30.000, y otra cosa son los socios de las cooperativas. Eso no está integrado en ese número. Cuando hablamos de esos 30.000, es la gente que trabaja en la cooperativa. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda, aquellas que ya están construidas, no tienen gente trabajando en las cooperativas, más allá de que puedan contratar a alguien para que, no sé, haga el servicio de limpieza del edificio, ¿no? Tienen socios, tienen muchos, miles en Uruguay de socios y socias de cooperativas de vivienda, pero no están incluidos en la categoría de personas ocupadas ahí. Claro. Lo mismo puede pasar en general también en las cooperativas de consumo, las de ahorro y crédito, las agropecuarias. Pueden tener trabajadores, pero los socios en general no trabajan en la cooperativa. O sea, las personas que trabajan son empleados de la cooperativa. Claro, son personas que son asalariados, digamos, de la cooperativa. Exacto. Entonces, si nosotros queremos ver el universo, es mucho mayor. El universo socio, sí, no son solamente los trabajadores, sino son también las personas que son socias de la cooperativa. El único tipo de cooperativa en donde esto sí se superpone, ¿no? Donde las personas que trabajan son las socias, son las cooperativas de trabajo, ¿no? Ahí todas o la gran mayoría de la gente que trabaja en la cooperativa es socia, y a su vez los socios trabajan en la cooperativa. Y si miramos esta dimensión de las cooperativas de trabajo, entonces, ¿qué podemos decir respecto a su evolución en los últimos tiempos? Cuando uno habla de cooperativas de trabajo, tal vez nos viene como la mala fama o la mala prensa de esas cooperativas que fueron creadas a partir de empresas recuperadas, y entonces vemos capaz que algunos fracasos y no vemos tanto el éxito de las cooperativas de trabajo. Sí, la evolución de las cooperativas de trabajo en Uruguay ha sido creciente en número, han ido aumentando en las últimas, desde que tenemos datos, que es desde mediados de los 90 para acá, seguro, de manera lenta, pero han aumentado su presencia. Han crecido incluso a un ritmo un poco mayor que el número de empresas convencionales. O sea, han ido ganando presencia, lo que pasa es que sigue siendo muy pequeña. Estamos hablando, si nos limitamos solamente a las cooperativas de trabajo, a menos del 1% de la cantidad de gente ocupada en Uruguay. En Uruguay, según el criterio que tomemos, las cooperativas de trabajo ocupan entre 7.000 y 10.000 personas. O sea que han ido creciendo. Además ha cambiado la composición, de eso podemos hablar un poco más, pero se han empezado a insertar en sectores nuevos que antes no estaban insertos hace algunas décadas. Pero es cierto esto que vos mencionás, que muchas veces salen a la prensa las cooperativas por algunos casos conocidos que no han sido exitosos. En particular, han sido más polémicas capaz que las empresas recuperadas. Claro. ¿No? En cierta manera, podríamos decir que es esperable que tengan más dificultades, ¿no? Porque las empresas recuperadas, capaz que los oyentes y las oyentes no lo manejan totalmente, pero lo que las define es que son cooperativas, que son creadas, cooperativas de trabajo, a partir de una empresa previa, una empresa capitalista que se fundió. Claro. Entonces, el hecho de que una empresa capitalista se funda ya es un dato muy relevante, porque quiere decir que, por algún motivo que a priori no sabemos, hubo un empresario, un conjunto de los propietarios anteriores de la empresa que no lograron hacerla funcionar a esa empresa, ¿no? Y eso es un dato porque a veces puede suceder que la empresa se funde porque está ubicada en un sector de la economía que está en retroceso, que está experimentando una competencia muy fuerte de productos importados, o incluso que produce bienes que la gente está dejando de consumir, que están retrocediendo en el mercado. Entonces, cuando nos proponemos que una cooperativa se haga cargo de eso, muchas veces es esperable que no logre revertir ese tipo de condiciones, porque no dependen de la cooperativa. Son cambios tecnológicos a veces, cambios en las condiciones de mercado que hacen que, básicamente, para cualquier emprendimiento le sería muy, muy difícil subsistir más de lo
de lo habitual. A pesar de eso, hay algunos casos de empresas recuperadas exitosas en Uruguay. ¿Por ejemplo? Bueno, un caso capaz que emblemático es el de Molino Santa Rosa, que es un molino que funciona en la localidad de Santa Rosa de Canelones, que era una empresa capitalista que se fundió a principios del 2000, hace más de 20 años, que los trabajadores y las trabajadoras la compraron en un remate gracias a un préstamo del BROW, pero que el préstamo fue devuelto, que después siguieron invirtiendo, siguieron creciendo, y hoy es una cooperativa que funciona y le va bien y que ha logrado crecer y aumentar el empleo. O sea, el hecho de que una empresa sea una empresa recuperada no significa que esté condenada a fracasar, ¿no? Hay casos exitosos desde el punto de vista de la política pública, porque muchas veces los gobiernos tienen instrumentos para apoyar este tipo de emprendimientos. Es muy importante tratar de distinguir estos casos, tratar de distinguir cuál es el grado de viabilidad que se espera que este tipo de emprendimiento tenga. Porque, bueno, se usan recursos públicos para apoyarlos que deberían usarse de manera responsable. Pero no quiere decir que necesariamente tengan que fracasar. Sí es esperable que tengan una mayor proporción de casos de fracaso que otro tipo de cooperativas u otro tipo de empresas, pero por el sector en el que se encuentran, ¿no? Claro. Y bueno, ahí hay algunos casos que han tenido cierta presencia pública. Yo qué sé, hace unos años fue muy sonado el caso de Alasú, que fue un intento de convertir Pluna en una cooperativa, y donde había muchas señales de alarma de que era un sector que tenía muchas dificultades para que pudiera llegar a funcionar, y han habido otros casos también, pero no tiene por qué necesariamente ser así. Bien, ya que estamos en esta charla, en esta área, digamos, de alguna manera sí puede pasar que las cooperativas de trabajo a veces uno las vea como una especie de solución de emergencia, ¿no? Y entonces, frente a la solución de emergencia, aparecen estos datos de que muchas veces entonces no funciona. Ahora, capaz que no se ve tanto como la primera solución, ¿no? Y ahí ya hablando más del fondo de la cooperativa de trabajo en cuanto a lo que nosotros imaginamos en términos económicos o cómo nos imaginamos el mundo económico. Entonces aparecen las cooperativas de trabajo como una solución en una emergencia y no como la primera medida para, de alguna manera, construir un ámbito laboral o ingresos propios. Sí, yo creo que por lo menos si lo pensamos de cómo están construidas las políticas públicas en Uruguay, que efectivamente tratan de promover ciertas formas de organización empresarial, la primera opción que los gobiernos manejan es que se creen empresas convencionales, capitalistas, ¿no? O sea, lo que busca la economía es que los gobiernos es que la economía crezca a través de la expansión de este tipo de empresas. Y creo que una de las debilidades de la política pública vinculada a las cooperativas es justamente que muchas veces se ha tratado que las cooperativas hagan lo que las empresas capitalistas no hacen, ¿no? Entonces, el caso de las empresas recuperadas es paradigmático. O sea, hay unas empresas capitalistas que no están logrando gestionar un proyecto productivo, que no encuentran otros inversores que lo reemplacen, o sea, no hay opciones de emprendimientos capitalistas que lo sustituyan, y entonces, por ejemplo, a veces la política pública busca que, bueno, ahí sí, entonces que los trabajadores y las trabajadoras se hagan cargo. Pero en esos casos, muchas veces lo que se está haciendo es mandar a estos trabajadores y trabajadoras, digamos, a la guerra con un tenedor, ¿no? Porque por algo no le cuesta funcionar. No es el único caso que la política pública ha hecho eso. Por ejemplo, vinculado a las políticas sociales, en el primer gobierno del Frente Amplio se crearon las cooperativas sociales, que es un típico particular de cooperativa. Que están más en el área del MIDES, ¿no? Exacto. Son controladas por el MIDES. Es un tipo de instrumento que busca que personas en situación de vulnerabilidad social, por las condiciones que traen, puedan de alguna manera insertarse en un empleo, puedan formar parte de un emprendimiento productivo. Y la idea básicamente es esta, es que haya una empresa que le dé trabajo a un sector de la población que le cuesta insertarse en el mercado de trabajo. Lo cual no está mal. Buscar esto no está mal, pero de nuevo, estamos tratando de que las cooperativas hagan lo que las empresas comunes no hacen y que justamente eso le genera dificultades al cooperativismo. No está mal si lo que queremos es, por ejemplo, tener esto como un instrumento de promoción social. Pero eso no son las mejores políticas para promover el cooperativismo. Si nosotros lo que quisiéramos es que las cooperativas crezcan, su presencia crezca en la economía en su conjunto, en realidad lo que deberíamos hacer es apuntar a que se expandan ahí donde tienen más probabilidades de ser exitosas, no en aquellos lugares donde pensemos que
les puede ser difícil sobrevivir porque justamente a otras empresas les resulta difícil sobrevivir. Claro, y ahí donde pueden ser más exitosas, ¿no? Que es donde hay que apuntar. Esto tiene que ver un poco con la preocupación actual de instalar el Consejo Consultivo de Economía Social y Solidaria, con algunas políticas que vos estás viendo que están sucediendo en estos tiempos. No como una dijo exactamente la agenda que tiene con el Consejo. Sí. El Consejo Consultivo se instaló ahora recientemente. Recién. Es un organismo que tiene representación de distintas organizaciones del ámbito académico y social para que asesoren al INACOP, que es el instituto que está encargado de pensar un poco las políticas públicas vinculadas al cooperativismo. Y bueno, parte del rol de este consejo es que el INACOP reciba este tipo de información de parte de la sociedad civil y del ámbito académico. De hecho, la Universidad de la República está representada en este consejo consultivo. Y bueno, debería ser un ámbito donde este tipo de cosas se puedan plantear. Claro, y ahí donde pueden suceder entonces, ¿en qué áreas hay como un potencial? Bueno, una primera cosa es que las cooperativas, como cualquier organización empresarial, uno esperaría que les vaya mejor en aquellos sectores que se están expandiendo, no en aquellos que están retrocediendo, ¿no? Ahí, y obviamente también en algunos sectores que enfrentan una competencia mucho más fuerte desde el exterior, ahí van a tener evidentemente dificultades cooperativas y otro tipo de empresas. Hay algunos sectores de servicios vinculados a servicios que utilizan trabajo muy calificado, donde las cooperativas han estado creciendo y donde les va bien y donde también se podría tratar de... Estamos hablando de qué tipo de servicios. Por ejemplo, servicios de profesionales, de algunas áreas en ingeniería, arquitectura, servicios empresariales también, ¿no? de distinto tipo, educación, servicios de salud. Todos esos son sectores que requieren trabajo calificado y donde cooperativas de trabajadores muy calificados pueden... de hecho, les ha estado yendo bien en los últimos años. La Diaria. La Diaria es un ejemplo de eso. Es una cooperativa que requiere trabajo calificado y que le ha estado yendo bien en los últimos años. Claro. Ha crecido. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta me gustaría hablar también acerca de cuál es el imaginario que existe también en torno a las cooperativas de trabajo, al cooperativismo, ¿no? Porque de alguna manera creo que cuesta también instalar esta idea, ¿no? en el imaginario público, en lo que nosotros creemos como éxito también, ¿no? Hay como una idea de que la creación colectiva de repente no es una salida muy estable y en realidad los números demuestran lo contrario, ¿no? Que es algo que podemos conversar a la vuelta. Ya venimos. Perfecto. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Subí el volumen. Llegó la Diaria Radio a la FM en el 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Estamos conversando con Andrés Dine, economista, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, y es un referente, una persona que se consulta acerca del cooperativismo de trabajo, la autogestión en el país. De hecho, tu tesis de doctorado se titula 3 aproximaciones a las cooperativas de trabajadores en Uruguay, así que tenés un tiempo estudiando sobre este tema. Quiero darle entrada a un par de consultitas de la audiencia. Bueno, hay una persona que tiene 50 años, que no consigue empleo formal y que le tiene tremenda fe a alguna cooperativa de trabajo. Bueno, ojalá puedas entonces seguir ese camino. Ahí Rosario también nos pregunta, ¿dónde se inicia la gestión para conformar una cooperativa de trabajo? Y Andrés, tú mencionabas lo que es nos mencionabas fuera de aire, lo que es la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, que es la organización gremial que representa el cooperativismo de trabajo asociado en nuestro país. Y tiene un servicio que es justamente para asesorar a personas que quieran crear nuevas cooperativas, las orienta ahí toda la parte de la gestión burocrática y cómo crear una nueva cooperativa. Claro. Antes de la pausa estábamos hablando acerca de alguna manera de cuál es la narrativa, ¿no?, sobre las cooperativas de trabajo, y cuando uno piensa entonces en una organización o en poder salir adelante con su trabajo, con su profesión, piensa muchas veces en términos individuales, en el mérito, ¿no?, o en la posibilidad de crecer a nivel individual. ¿Qué pasa y cuál es de alguna manera la tensión que hay, cultural tal vez? Creo que en parte hay cierta escasez de información que viene dada por el propio sistema educativo uruguayo. O sea, las personas cuando egresan de alguna etapa de su formación curricular, ya sea en secundaria, ya sea haciendo UTU o en la Universidad de la República, se enfrentan a la situación, a veces antes de egresar, pero se enfrentan a la situación de decidir, bueno, cuál va a ser su inserción laboral. Claro. Si van a buscar trabajo como empleados o empleadas en una empresa, si van a poner una empresa, eso en general se ofrece como una posibilidad. De hecho, hay programas de lo que se llama emprendedurismo para que las personas generen su propia empresa o incluso incubadoras de empresas. Todo esto, la idea es que la gente no solamente pueda ser empleada, sino que cree su propia empresa, pero muy pocas veces está presente la posibilidad de juntarse con otros egresados y egresadas recientes de lo que estés estudiando para poner una cooperativa. Y muchas veces las personas no lo consideran como una opción porque ni siquiera tienen el dato de que pero no lo tienen presente de que sea una posibilidad, en parte porque esa opción no suele estar incluida en los propios programas educativos uruguayos a nivel de la ANEP o a nivel de las distintas facultades de la UDELAR, ¿no? Claro. No suele estar presente. Soy consciente que han habido algunas mejoras en ese sentido. Por ejemplo, hace poco se firmó un convenio entre la ANEP y el INACOP con la intención de que la formación en cooperativismo esté presente en la currícula de secundaria. O sea que sé que hay algunos pasos en ese sentido, pero la idea sería que justamente el sistema educativo muestre que esa posibilidad existe. Claro. Y bueno, y después está otro elemento adicional, es que yo creo que si bien hay mediciones que indican que el cooperativismo tiene cierta buena imagen pública, han habido mediciones de la Oficina de Percepción Ciudadana que se publicaron no hace mucho tiempo que muestran este tipo de datos, pero también hay por otro lado
a nivel mediático, incluso de algunos actores o jerarcas de gobierno, una impresión a veces de que a las cooperativas tiende a irles peor que a las empresas comunes, ¿no? Claro. Y esa es información que los datos que nosotros tenemos no lo confirman. A ver, ¿cuáles son esos datos? Y bueno, en el Instituto de Economía, que es donde yo trabajo, se han hecho distintas investigaciones para ir, en base a los datos que hay de Uruguay, ir verificando algunas de estas impresiones que existen. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, hay más de un trabajo que muestra que la sobrevivencia de las cooperativas, cuántos años en promedio tienden a sobrevivir en comparación a las empresas comunes, es igual o incluso tal vez mayor que la de las empresas capitalistas. O sea, las cooperativas, efectivamente, muchas se funden después de ser creadas, a los 3, 4, 5 años puede ser creada, pero eso también pasa con las empresas comunes. Lo más común que le pasa a una empresa, sin importar el tipo de empresa que se trate, es después de ser creada es que se funda. La minoría son las que sobreviven, ¿no? Entonces, lo que tenemos que comparar es, ¿cuáles son esto que llamamos tasas de sobrevivencia? ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan? Y ahí a las cooperativas les suele ir tan o incluso mejor que a las empresas comunes. Alguien podría objetar, decir, lo que está pasando tal vez es que sobreviven, pero ¿en qué condiciones? O sea, sobreviven, pero a costa de, una mayor precariedad laboral o con menores ingresos, claro, ¿no? Y entonces sería una sobrevivencia que no sería buena, digamos, en el sentido de los objetivos de sus propios integrantes. Pero de nuevo, eso tenemos otros trabajos que muestran que eso no es lo que sucede. Por lo menos con datos de Uruguay, en promedio, un trabajador o una trabajadora que trabaja en una cooperativa obtiene un ingreso que es levemente mayor, entre un 5 o 3%, que lo que ganaría si estuviera trabajando en una empresa convencional. O sea que no es que sean empleos peor pagos, al contrario. Y después está otro elemento que también es muy importante a la hora de considerar los niveles de la calidad de ese empleo. No solo los ingresos, no solo cuánto sobrevive la empresa, sino de qué tipo de empleo estamos hablando, que son los niveles de precariedad que están asociados a la estabilidad, claro, en el empleo, a la formalización en el empleo. Y ahí de nuevo observamos que los niveles de formalización en el empleo en las cooperativas son mucho mayores que en las empresas comunes, ¿no? Y además, o sea, menos gente, lo que llamamos gente trabajando en negro, lo que claro, se suele llamar de esa manera, y que además los empleos son mucho más estables. Hay una cosa que también hay mucha evidencia que lo demuestra, y es que en los momentos de dificultad, mientras las empresas comunes lo que suelen hacer es despedir gente, es la manera que se ajustan en los momentos de problemas, las cooperativas tienen una mucho menor probabilidad de despedir a alguien, lo hacen muy poco, y en general lo que hacen es apretarse el cinturón entre sus integrantes, ¿no? Pero eso genera un empleo mucho más estable. Claro, en general son soluciones más equitativas, podríamos decir, ¿no? Y qué pasa también con los propios salarios o los ingresos, también son más justos en general. Eso también es una característica de las cooperativas. En Uruguay hay, de nuevo, mediciones sobre cuáles son los niveles de desigualdad internos salariales en la cooperativa. Claro. Hay un índice que es muy conocido, el índice de Gini, que se usa para medir la desigualdad de la economía y compararla entre países, pero el mismo índice se puede calcular adentro de una empresa y comparar desigualdades entre empresas. Y sabemos que la desigualdad salarial de los ingresos que se obtienen en una cooperativa es mucho menor que en una empresa convencional. Por ponerte un ejemplo capaz que más concreto, y para que los oyentes y las oyentes lo entiendan, en promedio en las empresas capitalistas uruguayas, la persona que gana más, cuando la comparamos con la persona que gana menos en la empresa, gana 15 veces más en promedio. Y en las cooperativas esa relación es de 6-1. O sea, la que gana más gana 6 veces más que la que gana menos. O sea, estamos hablando de niveles de desigualdad que son mucho menores en las cooperativas. Claro. Entonces, de alguna manera, una de las barreras, tal vez es una barrera cultural que tiene que ver con la educación, como nos decías. Esa es una de las barreras, pero no es la única. A ver, ¿y cuál sería otra? Hay una barrera, tal vez una de las más importantes, concreta, que tiene que ver con cualquier persona que va a crear una empresa, o sea, una cooperativa, una empresa común, y es obtener el capital para llevar adelante esa idea. Claro. ¿No? Ahí hay problemas a veces concretos que enfrentan las cooperativas porque los y las trabajadoras que piensan en crear una cooperativa suelen
tener una riqueza personal mucho menor que quien piensa en poner una empresa capitalista. Eso no solamente implica que tiene menos fondos propios para invertir, sino que muchas veces implica que tienen menores posibilidades para acceder a un crédito, porque los créditos, el sistema financiero le presta con más facilidad a alguien que tenga una garantía para responder en caso de problemas, y los y las trabajadoras que crean una cooperativa en general tienen una menor riqueza personal y eso le dificulta el acceso al crédito. Un instrumento fundamental para tratar de resolver este tipo de problemas son algunas herramientas como que se crearon en Uruguay, como fue el Fondes. El Fondes tuvo otros problemas. Tuvo una cantidad de recursos importantes para prestar para la creación de empresas cooperativas, empresas autogestionadas. Y lo que tuvo fue un problema de gestión muy importante que hizo que hicieran una mala evaluación de la viabilidad de esos proyectos a los que le prestaban dinero. Entonces, muchos de los proyectos a los cuales le prestaban dinero después tuvieron problemas para devolver los créditos, y eso, le creó una mala fama al Fondes. Eso fue durante el segundo gobierno del Frente Amplio. En el tercer gobierno del Frente Amplio se reformó el Fondes, se resolvieron esos problemas de gestión, pero se le retiraron los recursos, o se retiraron la gran mayor parte de estos recursos. Entonces el Fondes sigue existiendo, sigue teniendo una capacidad y la capacidad técnica para prestar dinero a proyectos de empresas autogestionadas, pero ya casi no tiene recursos para hacerlo. Lo ideal sería poder tener las dos cosas. Entonces no hay recursos hoy. Si una cooperativa de trabajo necesita recursos, necesita garantías para pedir hay esos algunos instrumentos, pero son muy pequeños, tienen pocos fondos actualmente, y obviamente las cooperativas pueden ir a pedir créditos a cualquier banco como cualquier empresa, ¿no? Pero hay cierta evidencia de que el sistema financiero tiende a discriminar a las cooperativas a la hora de prestarles plata. No quiere decir que no les presten. Discriminar significa que les terminan prestando en peores condiciones, ¿no? O sea, te presto, pero como tengo tal vez a veces el prejuicio de que les puede ir peor a las cooperativas, ¿sí? Para compensar el riesgo que el banco percibe que implica prestarle a una cooperativa, lo que hace es compensar ese riesgo, por ejemplo, cobrándole mayores tasas de interés o fijándole peores condiciones de plazos. Sí, entonces, eso implica que la cooperativa a la larga tenga más dificultades para financiarse y para invertir. Y eso es otra barrera a la creación de cooperativas y que la política pública debería tratar de resolver. Mira, hay un mensaje de un oyente que nos cuenta que firmó una cooperativa social, ¿no? En el ámbito del MIDES, ¿no? Los cursos de cooperativismo del MIDES los tomaron, que les encantó la propuesta, y en aquel momento formaron una cooperativa social ambiental apuntando a la conservación de recursos naturales. Se llamó Cruz Verde, pero los tiempos y las demoras en la contratación hicieron que los compañeros consiguieran trabajos en otros lados, y no le fue bien. Claro, también está esta tensión de cuándo llegan los ingresos, las oportunidades. Hay un tiempo, sin duda, que no todos lo tienen, ¿no? Bueno, las cooperativas sociales tienen una normativa específica, distinta a las cooperativas de trabajadores, que le otorgan algunas ventajas, pero también algunas desventajas. Por ejemplo, en términos de desventajas, el Estado las puede contratar de manera directa, con más facilidad que a una empresa común. Eso hace que haya muchas cooperativas trabajando para el Estado en servicios de limpieza, de mantenimiento, como es el ejemplo que menciona el oyente. Pero después tiene otras restricciones. Por ejemplo, no pueden pagar ingresos superiores a los laudos negociados en los consejos de negociación colectiva, los consejos salarios. Entonces, por lo que cuenta el oyente, esta es una historia de fracaso relativo, porque la cooperativa no logró funcionar, porque otra gente consiguió opciones mejores, que le resultaron más atractivas, pero eso, del punto de vista de la inserción laboral de estas personas, puede ser algo positivo. O sea, si no se quedan en la cooperativa de social, porque solamente puede pagar el laudo, es el ingreso máximo que puede pagar, y te sirve conseguir un trabajo mejor en otro lado, desde el punto de vista de la política social, que desde el punto de vista del MIDES, que lo que quiere es que estas personas se inserten laboralmente, no es un mal final necesariamente.
Para ir cerrando, Andrés, de alguna manera cuando nosotros estamos viendo el aporte económico que realizan las empresas, se ve como, bueno, se ven determinados números y aportes al PBI, y se ven de repente los, no sé, el retorno del capital financiero. ¿Cómo se valora desde el punto de vista económico el aporte de las cooperativas de trabajo y tal vez más allá de las cooperativas de trabajo, ¿no? Y cuáles son de alguna manera las tensiones también en esa valoración, de vuelta yendo a esta narrativa que tenemos y a esta idea que tenemos sobre el sistema económico? Sí. Bueno, eso que vos decís, cómo se valora, no es nada sencillo porque se puede evaluar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay no tenemos mediciones de cuánto, por ejemplo, aportan al PBI las cooperativas. No se sabe eso. Para eso lo que hay que hacer es lo que se llama sistema de cuentas nacionales, que te permiten ver específicamente el cooperativismo o la economía social y solidaria, cuánto aporta, y en Uruguay podemos tener alguna idea aproximada, pero no sabemos. Después, ¿cuánto aportan o cuánto vale el aporte de las cooperativas? Bueno, una forma de medirlo es justamente esto: cuánto crean de empleo, qué tipos de empleos, si tienen mejores o peores salarios, la estabilidad de esos empleos. Y en este sentido, esto que te estoy mencionando es positivo. O sea, las cooperativas crean empleos a mayor velocidad que las empresas comunes, y mejores empleos en el sentido de que los trabajadores tienen mejores salarios y empleos más estables. Eso es positivo. Pero aún así es también difícil de pensarlo porque tenemos motivos, o por lo menos a nivel académico se reconocen argumentos por los cuales pensamos que las cooperativas hacen aportes que van más allá de simplemente la generación del empleo. Lo que nosotros llamamos, tienen ventajas, generan lo que llamamos externalidades, o sea, generan efectos positivos hacia el resto de la sociedad. Podría hablar un rato de esto, no creo que tengamos mucho tiempo, pero te puedo poner un ejemplo. Se suele mencionar que las cooperativas generan lo que se llaman derrames de cultura democrática, ¿no? Las cooperativas son lugares donde, por definición, por requerimiento legal, tienen que ser gestionadas de manera democrática. Las personas tienen un voto, tienen asambleas, la gente tiene que juntarse en las asambleas a discutir. Si no se ponen de acuerdo en algo, tienen que convencer a otra persona y en última instancia se hace lo que vota la mayoría. Esa es una manera de resolver los conflictos y las diferencias en una sociedad que no es la única. Nosotros basta ver un poco como el panorama a nivel social, vemos que la gente resuelve los conflictos de otras maneras. A veces simplemente se impone la voluntad o el punto de vista de quien es más poderoso. Pero eso es otra forma de resolver los conflictos. Claro. Hay incluso, no para Uruguay, pero hay países donde, por ejemplo, el votar en las elecciones locales o nacionales no es obligatorio como en Uruguay, y hay estudios que muestran cómo en los lugares donde hay más cooperativas, en algunas regiones de Italia donde hay bastantes cooperativas, eso termina vinculando en que la gente participe más de la vida democrática del país. Entonces, esto es algo, si uno valora la democracia como mecanismo de toma de decisiones en la sociedad, bueno, y ahí las cooperativas están generando lo que se llama una externalidad positiva, en el sentido de que derraman cultura democrática a la sociedad, porque las personas se acostumbran a resolver sus diferencias de esa manera dentro de la cooperativa, pero después se espera que lo trasladen hacia afuera. Y no es lo único. También, como decíamos hoy, las cooperativas son más igualitarias internamente. Entonces eso hace que una mayor presencia de cooperativas en la sociedad genere una economía, una sociedad más igualitaria en su conjunto. Cuanto más cooperativas haya, menos desigual va a ser la economía. Y eso también tiene efectos positivos. Por ejemplo, también hay cierta evidencia que muestra que los países más desiguales suelen ser más inseguros. Solo mencionando un tema que es de amplia preocupación de la sociedad uruguaya, que es la inseguridad pública, ¿no? Claro. De alguna forma se trata entonces de recuperar algunos aspectos que la economía olvidó en el camino, ¿no? De viendo, digamos, de forma capaz que más clásico, más liberal, la economía se ha olvidado estos componentes sociales, y esto es lo que recupera un poco el cooperativismo y la economía social y solidaria. Bueno, justamente uno de los objetivos que se plantea la economía social y solidaria es, digamos, englobar una serie de emprendimientos que tienen otros objetivos, además de obtener un ingreso para sus miembros, ¿no? Y la idea es que eso puede tener un efecto positivo más allá de las cooperativas en sí mismos, sino para el resto de la sociedad. Y esos elementos, a la hora de decir, bueno, ¿cuánto aporta el cooperativismo a la economía o a la sociedad?,
también hay que incorporarlos. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en La Colmena. Estábamos conversando con Andrés Din, economista, acerca de las cooperativas de trabajo y este mundo que es grande en nuestro país e histórico. Otro día podemos hablar de la historia del cooperativismo en Uruguay, porque también habla de una cultura importante que hay en nuestro país y que muchas veces se pone de ejemplo, ¿no? De las primeras cooperativas fundadas ya hace, más de 100 años, tal vez. Más de 100 años. Más de 100 años. Hacemos la pausa y enseguida continuamos. Vamos a hablar con esta artiguense entonces que resultó ser una de las primeras mujeres egresadas de la UTEC en ingeniería biomédica. Hacemos la pausa y ya venimos. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. La Colmena. Producción Matías Capek. De la India en tus senos.
Marcelo, el cabeza de Rocha. Creo que escuchaste muy bien a Florencia Núñez diciendo Rochana mía. Divina oportunidad para poder escuchar esta canción y escuchar a Florencia Núñez. Estamos hablando de Contigo y en el Palmar, que en realidad es una canción del cantautor rochense Gabriel Núñez Rótulo, y la canción la hizo muy popular Florencia Núñez con este disco, que también es un proyecto documental, porque también hubo un documental sobre Porque todas las quiero cantar, donde precisamente homenajea a los creadores de su departamento natal. Y por suerte, además de Marcelo, que me estaba peleando, encontré a Néstor, que desde San José, pero hijo adoptado de Rocha, me decía y nos decía que es Rochana mía, porque juega precisamente con el nombre del departamento y los primeros habitantes, los chanaes. Bueno, mirá, vamos sabiendo un poquito más. Entonces, gracias Néstor por escribirnos. Y aquí estamos escuchando entonces a Florencia Núñez mientras nos preparamos para conversar con Martina Bach, que es oriunda de Artigas. Yo no sé si en estos momentos está en Artigas, si está en Fraiventos, dónde está, pero es una buena oportunidad también para conectar con otra parte del país. Más y entre la arena mojada te quiero hallar, esperando en tu regazo como la luna redonda, como el abrazo que me atrapas, Rochana mía. Han pasado 32 minutos de las 2 de la tarde y estamos ya en comunicación con la primera mujer egresada de Ingeniería Biomédica de la UTEC en Fraiventos. Hablamos de Martina Bach. Vamos a hablar entonces de qué significa, ¿no?, esta ingeniería biomédica, qué significa también ser la primera mujer egresada de esta carrera en UTEC. Martina, bienvenida a La Colmena. Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá. ¿Dónde te encontramos? Ahora estoy en Fraiventos. Bien, esto es una noticia muy reciente, ¿no? En primer lugar, nos gustaría saber y tratar de entender en pocas palabras de qué se trata la ingeniería biomédica. Bárbaro. Bueno, yo siempre explico la carrera como tecnología aplicada a la salud. Bien. Bueno, buscando soluciones, obviamente, porque es una ingeniería, pero todo aquello relacionado a la tecnología, por ejemplo, los equipos médicos, que esa es una rama de la ingeniería biomédica, que es la ingeniería clínica, que se encarga de todo el equipamiento médico, por ejemplo, en hospitales, lo que es mantenimiento, gestión, bueno, las compras, el mantenimiento preventivo, correctivo y demás. Después tenemos otras aristas, como es la programación, la evaluación de señales fisiológicas,
la biomecánica del cuerpo, trabajando con prótesis y bueno, con distintos elementos relacionados. Pero bueno, tiene mucha variedad de funciones. Y en tu caso en particular, ¿cuál fue de alguna manera tu proyecto final y la manera entonces de poder llegar a tener este título? Bueno, mi proyecto final para el título de ingeniería fue una simulación de un estómago que hicimos con mi tutor, con Juan Beret, para en un futuro poder hacer pruebas, por ejemplo, con medicamentos, con comidas que realicen las empresas, poder simularlo antes ahí para ver cómo se comportaría el estómago humano o el sistema digestivo ante ese elemento. Entonces lo que hicimos fue toda una investigación, porque no hay muchos de estas simulaciones en el mundo. Nos pusimos a investigar las que se han hecho, entonces tuvimos que hacer un análisis fisiológico, entender el cuerpo humano, específicamente el estómago, y poder traducir todo eso que ocurre en nuestro cuerpo, esa fisiología, a números, a matemática y a física, y después traducir todo eso a un idioma de programación. Tuve que hacer todo el estómago, hacer un estómago un poco más sencillo para poder arrancar, y tomando medidas de los estómagos reales, y bueno, ese fue mi proyecto final. Martina, y desde el punto de vista entonces de vos como joven, mujer, oriunda de Artigas, ¿qué significa entonces que te conviertas en la primera mujer en egresar de esta carrera en la UTEC en Fray Bentos? Bueno, para mí es un gran orgullo, no solo académico, sino personal. Obviamente estoy segura que yo soy la primera de muchas que se vienen, porque hay muchas mujeres estudiando, por suerte, hoy en día, y haciendo esta carrera y otras. Y bueno, para mí es algo muy especial porque pude estudiar una carrera en el interior, siendo una persona del interior, poder hacer parte de esta descentralización que está ocurriendo en nuestro país, que no todo está en Montevideo. Claro. Entonces, bueno, eso fueron 5 años de mucho esfuerzo, mucha constancia. Entonces ahora me siento realizada y espero que gente tanto de Artigas como de otros lugares del interior y de Montevideo puedan ver que podemos estudiar y hacer ciencia en todas partes del país. Claro, porque hay varios aspectos en esta historia, ¿no? Por un lado, el hecho de ser mujer, y esto tiene que ver con que las mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación son menos que los varones. Hay una brecha que continúa siendo importante en el país. Por otro lado, también el tema de haber nacido en Artigas, ¿no? Y de tener la posibilidad de estudiar lo más cerca posible de tu familia, de tu territorio, de no tener que trasladarte a Montevideo. Esos dos aspectos, ¿no? Vos desde chica, desde joven, desde adolescente, ¿pensaste que tu inclinación, tu camino era por el lado de la ciencia y la tecnología? Sí, 100%. Bueno, mis padres son docentes. Mi mamá es docente de biología y mi papá es docente de física. Así que, claro. Bueno, era algo como que estaba dado de alguna forma. Sí, sí. Entonces sí, en mi casa siempre se habló de ciencia, siempre lo tuvimos todo muy presente, la curiosidad, el saber por qué, siempre se nos incentivó mucho también el estudiar lo que sea, pero que estudiáramos. Entonces yo tuve esa oportunidad de encontrar algo que me gustaba, como es la ingeniería biomédica, y poder tirarme a esto, y siempre tuve esa inclinación hacia lo que es la ciencia. Claro. ¿Cuántos estudiantes se recibieron, digamos, en el marco de esta ingeniería biomédica? ¿De alguna manera es la primera vez que hay un grupo de egresados o ya hay una historia en UTEC sobre esta carrera? No, ya tenemos una historia. La carrera es nueva, empezó en el 2021, así que obviamente todavía son pocos, pero este año sí tuvimos bastantes más. Ya se había recibido hace 2 años el primer ingeniero, y ahora este año de ingenieros, junto conmigo, se recibieron 3 varones más, y después para el título intermedio, que es el de tecnólogo, se recibieron bastantes mujeres y hombres. Entonces, como un hito para la carrera, en este caso para UTEC, porque ya estamos sacando muchas más profesionales al país.
Claro. ¿Y en qué te estás viendo ahora? ¿Cuáles son los pasos inmediatos, Martina, sobre lo que pensás hacer? Y bueno, mi idea ahora es empezar a trabajar, un poco aplicar todo esto de la teoría en el trabajo. Y bueno, y seguir estudiando, que también lo comentaba la otra vez, para mí el conocimiento no ocupa lugar, y yo creo que en esta era de la tecnología tenemos que seguir especializándonos y estudiando y seguir aprendiendo, que es súper importante. Entonces, bueno, me encantaría hacer un posgrado, y entonces ahora con toda esta repercusión también vienen otras oportunidades, así que estoy viendo qué ocurre. O sea, ¿te han llegado propuestas? Bueno, ha tenido bastante repercusión y me han llegado un par de propuestas, pero bueno, estamos evaluando todo. Estás evaluando, porque en realidad aquí, para hacernos una idea sobre la ingeniería biomédica en el país, ¿no? Está la posibilidad del UTEC, donde vos estuviste estudiando en Fray Bentos. A nivel público hay también en la Facultad de Ingeniería esta posibilidad. También está, creo que a nivel privado está la Universidad Católica, también con la carrera en Ingeniería Biomédica. Exacto, sí. Ese es un poco el panorama. Es el panorama. En la Facultad de Ingeniería hay una especialización, no es tanto la carrera en sí, sino que es como una rama de otra ingeniería. Bien. En la Católica empezó este año y en UTEC, bueno, ya lleva desde el 2021. Y para mí eso lo que quiere decir demuestra la necesidad que hay, ¿no? De esta carrera, de que la gente estudie, más allá si es en UTEC, en la Católica o en la Facultad de Ingeniería. Para mí eso es lo importante, es que se estudie, que se conozca la carrera y que sea lo importante que es mantener los sistemas de salud en el país y que podamos aprovecharlo al máximo. Claro. Desde el punto de vista ¿no? De que seas la primera mujer y lo que hablábamos un poco, las brechas de género que todavía persisten en estas disciplinas, ¿cuáles de alguna manera crees que son las principales barreras, Martina? ¿Vos te enfrentaste a esas barreras o por esto de que tus padres son docentes o por tu propia crianza, vos no viste estas limitaciones? Y yo creo que en el liceo me pasó un poco de que capaz habían docentes que sí, que en cuanto a los hombres esperaban más de ellos en lo que es matemática o esas ciencias que se consideraban entre comillas más masculinas. Eso sí ocurrió, pero después en UTEC no tuve tanto esa experiencia. Siempre hay un poco de capaz un sesgo en el sentido de que hay docentes que favorecen a los hombres o piensan que ellos tienen más en lo que es mecánico o en lo que es hacer con las manos, que ellos tienen más facilidades, pero creo que de a poco la gente se da cuenta de que no tiene que haber esas barreras y que las mujeres somos igual de capaces de aprender y de hacer. Entonces, por suerte no lo viví tanto, sí hubieran algunas cosas, pero bueno, que yo quiero que la gente entienda que en ingeniería, que las mujeres no tenemos miedo de ensuciarnos, de hacer, de aprender, de todo eso que antes se consideraba masculino. Claro. ¿Recibiste el saludo y la felicitación del presidente de la República? ¿Cómo te llegó la eso? Verdad que fue muy emocionante, no me lo esperaba. Me saludó por tanto X como por Instagram. Y bueno, me mandó un saludo después personal, así que yo muy contenta de que se valorice esto que está ocurriendo. Claro, sí. Tenés 23 años, o sea que la carrera la hiciste así enseguida de salir del liceo. Sí. Yo terminé el liceo, bueno, tuve este momento de encontrarme, de conocer la carrera y enseguida la empecé. Primer año virtual por la pandemia y después sí, ya me vine y 5 años justitos. Así que por ahora vas a seguir en Fray Bentos. Por ahora igual estamos evaluando, estoy evaluando futuras posibilidades. Bien, así que te podemos ver próximamente, tal vez integrando algún equipo de investigación, invitada a seguir tus estudios en otro lado. Y bueno, sí, yo espero que sí, que esta oportunidad y justo este reconocimiento y esta repercusión que se ha tenido sea para que vengan cosas a futuro muy lindas, no solo para mí, sino que también para conocer
todo lo que está ocurriendo en cuanto a la carrera y que los compañeros que vengan también tengan buenas oportunidades. Martina, muchas gracias por estos minutos en La Colmena. Te deseamos lo mejor entonces y felicitaciones nuevamente por haber alcanzado este logro, por, bueno, atravesar algunas barreras que nos contabas que sin lugar a dudas tuviste que atravesar, y por ser entonces una de las 66, ¿no? De los 66 estudiantes de UTEC de Fray Bentos que obtuvieron entonces este título de ingeniera biomédica de la UTEC de Fray Bentos. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias. Les contamos lo que dijo el presidente de la República, este saludo, ¿no?, que realizó a Martina Baj en la semana de su cumpleaños. Quizás este sea el mejor regalo para Pepe. Su idea del UTEC se materializa en estas buenas nuevas. Desde Artigas hasta Fray Bentos, la esperanza de una joven mujer uruguaya se hace realidad. Uruguay seguirá creciendo desde el interior y a partir del conocimiento. Felicitaciones, Martina. Por otro lado, también en Subrayado se publica una nota al director del UTEC, Andrés Moller, que destacó que en 10 años de esta universidad pública ya hay casi 1.000 personas tituladas, ¿no? Cerrando de alguna manera entonces las ideas y lo que compartía Martina con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y en unos minutos venimos y ya nos estamos despidiendo de La Colmena. De 13 a 15, La Colmena. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Conducción, Carolina García. La Colmena. En 12 minutos son las 3 de la tarde y han llegado mensajes con respecto a esto de Rochana Mía. Qué polémica, al principio del programa ya generaste la polémica. Era una polémica, sí. Entonces, Susana nos escribe: gracias a La Colmena por Rochana Mía, que en realidad la canción no se llama así, pero bueno, quedó Rochana Mía. Y Susana me dice que esta canción la lleva a su bello
Cabo Santa María, que es La Paloma, su segundo hogar, y que espera que en no mucho tiempo sea su hogar definitivo. Dice que vio a Florencia muchas veces en La Paloma y la última vez la vio en el vivero Rincón Verde, un espectáculo en un vivero hacia el aire libre en Dos Manzanas, fue increíble, cosas que solo pasan en La Paloma, nos dice Susana. Conozco mucho ese vivero Rincón Verde, es de unos amigos de la vida, de mi amiga de la vida. Vivero Rincón Verde, se los recomiendo en La Paloma, porque además es un paseo impresionante entre muchas especies, así que bueno, en el vivero Rincón Verde estuvo Florencia Núñez, sí, en el mes de febrero, y cantó al aire libre entre las plantas y los invernaderos y fue impresionante. Después hay alguien que al escuchar la canción le surge el tema de la combinación entre los chanaes y el guaraní. Mirá vos a dónde fuimos. Y una referencia inmediata al chuliná, que es una expresión que, dice el oyente, usa mucho una amiga paraguaya, y ella entiende que viene del uso de la partícula na, esto de rochana. ¿Tá? Porque chuliná, y acá también me toca de cerca porque yo vivía en Paraguay, y chuliná es una expresión, al oyente le surgió la explicación a través de la IA. Chuliná es algo tierno, es algo lindo. Cuando uno quiere decir, en lugar de decir qué ternura, decís chuliná, ¿no? Como una cosa, qué lindo. Y es una interjección que significa, ay, qué ternura, qué cosita más linda, me muero de amor, ¿no? Dice la IA que comparte, digamos, la explicación esta oyente. Pero puede ser, tal vez, lo de rochana, podría venir por el chuliná, que el chuliná es una expresión que evidentemente tiene que ver con el guaraní. No sé bien de dónde viene y si chuliná efectivamente es una palabra guaraní, pero es algo que se usa de forma muy corriente cuando vos ves algo tierno o te están contando algo tierno, decís chuliná. Así acompañado con este tonito, ¿no? Bueno. Gracias a la colmena por Rochana Mía, me lleva a mi bello Cabo Santa María. Esto ya lo leí de parte de Susana, y de alguna manera antes de irnos, ya lo adelanto, antes de terminar el programa vamos a escuchar algo más, ya que estamos hablando de Rocha, alguien que también tiene que ver mucho con Florencia Núñez, y es Nicolás Molina de Castillos Rocha, que es un músico y también acompañado y ha tocado y ha compuesto algunas canciones, seguramente con Florencia Núñez. Él tiene otros discos y antes de cerrar el programa lo vamos a compartir. Pero bueno, ¿qué tenemos mañana, Mati? Bueno, mañana tenemos un poco marcado por el Día del Libro el programa. En ese sentido, ahora justo estaba, antes de volver del corte, estaba escuchando esto del 15% de descuento en librerías con la suscripción de la diaria, y ahí dije, bueno, qué casualidad, ¿no? Capaz que viene por ese lado, recordarlo al aire, porque a veces uno cuando va a la pausa queda un poquito perdido, pero mañana concretamente tenemos a Emilia Díaz, que siempre, de alguna forma adapta su columna a las diferentes temáticas que tiene el día. En este caso va a ir por ese lado, y también vamos a tener a Nausica Palomeque, que la vamos a tener sobre el final del programa. Al principio del programa vamos a hablar un poco cómo se está trabajando desde la Intendencia de Montevideo, vinculado al turismo y al tema de las librerías. Entonces, más o menos por ahí va a ser el perfil del programa que vamos a tener mañana. Claro, mañana es el día entonces del libro, ¿no? El Día Nacional del Libro. Recordemos que es la inauguración, es la fecha que conmemora la inauguración de la Biblioteca Nacional, y de hecho ya se está convocando una conferencia de prensa sobre el mediodía por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por parte de la Biblioteca Nacional, del Ministro de Educación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el director del proyecto de las obras en la Biblioteca Nacional, que es Gabriel Calderón, porque van a anunciar el comienzo de obras en la biblioteca como parte entonces del proceso de transformación. Recuerden que fue muy polémico hace un año, precisamente en el Día Nacional del Libro, se anunció el cierre de la Biblioteca Nacional. Bueno, mañana entonces lo que se va a hacer al mediodía es anunciar el comienzo de las obras edilicias en la Biblioteca Nacional, así que va a ser un día atravesado por el Día Nacional del Libro, como vos bien decís, Mati, y Emilia va a encarar
va a encarar el tema por el lado de las mujeres y la literatura. Las mujeres, de alguna manera, como consideradas como peligrosas hace algunos siglos, y no tanto tal vez más cerca también, porque peligrosas las mujeres que leen, porque de alguna manera la lectura les otorgaba conocimiento, imaginación, creatividad. También qué pasaba con las primeras mujeres que escribieron, ¿no? ¿Dónde están? Muchas tuvieron que escribir con seudónimos porque obviamente si no eran leídas, o si no estaban de alguna manera generando una gran controversia porque estaban atravesando ciertos límites, ¿no? De la conducta social del momento. Entonces, bueno, vamos a hablar desde una perspectiva histórica sobre el acceso de la mujer a los libros, ¿no? Y las mujeres como escritoras. Es por ahí un poco donde viene el aguijón de Emilia Díaz mañana martes. Yo te decía este vínculo de Montevideo, del turismo y la literatura. Concretamente vamos a hablar con la directora de la División Turismo de la Intendencia, Karina Fortete, y acá encontré el nombre de lo que yo les quería comunicar. En realidad que la iniciativa se llama Montevideo de Barrios y Versos. Esto es una plataforma en la que se cruza justamente la literatura, la memoria y la identidad en distintos puntos de la ciudad. Esta actividad se enmarca en el programa UNESCO, Rutas UNESCO Uruguay, y se da también en el marco de la celebración de los 10 años de la declaración de Montevideo como una ciudad creativa de la literatura. Esto es de alguna forma una oferta que es abierta y que de alguna forma le da la posibilidad a los operadores turísticos de explotar, por decirlo de alguna manera, los distintos puntos de la ciudad y su vínculo con la literatura. Así que La Colmena mañana estará hablando de todo esto, y antes de irnos los dejamos entonces con esta promesa que hicimos, ¿no? Escuchar a Nicolás Molina, que este hombre que nació en Castillos, en Rocha, tuvo un proyecto musical que seguramente ustedes conozcan, que era Molino y los Cósmicos, y después derivó más en un proyecto más personal. Tiene el disco Querencia, editado en el 2019, y el disco Castillo Sojo, editado en 2024. Nos vamos entonces con Nicolás Molina, y ya viene Paren el Mundo. Gracias por acompañarnos.